Hola, soy el doctor Guillermo Dona María. Bienvenido a esta segunda presentación de la serie Deja atrás tu equipaje tóxico. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante. Enfréntate a tu sombra. Rescata tu vida del pasado. Voy a comenzar con una frase alentadora de que no soy lo que me ha pasado, sino quien por su gracia decido ser y vivir el diseño de Dios. Vamos a hablar bastante del concepto incluido en esta frase. Hoy vamos a hablar acerca de la sombra. No, esto no tiene que ver con ningún tema esotérico, sino lo que en el campo de la psicología se considera aquello que es sombra en nuestra personalidad. Vamos a mirar un poquitito áreas claves en nuestro desarrollo como personas. Usted tiene aquí en la pantalla varias eh, láminas. Una de esas a la izquierda tiene que ver con el desarrollo de nuestra mente, el pensamiento consciente, las ideas, todo lo que es el aprendizaje intelectual que tenemos, la resolución de problemas, las decisiones, tiene que ver con esa parte lógica, mental en nuestra personalidad. Pero también desarrollamos otras áreas en la vida como es la percepción, la forma en que percibimos la realidad, el desarrollo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, la sintonía, la empatía, el contacto que tenemos con los demás, con el medio ambiente, la evaluación que tenemos del entorno, cómo cada uno vamos evaluando y percibiendo el entorno de una determinada manera. También desarrollamos valores espirituales, valores familiares, valores relacionales. La relación con Dios tiene muchas áreas. Hay gente que ha tenido una buena experiencia en su relación con Dios, hay otra gente que ha tenido traumas y experiencias negativas a nivel religioso y eso impactó la relación con Dios. Podemos tener lo que llamamos una espiritualidad saludable o una espiritualidad enferma. Y también desarrollamos ampliamente la vida relacional con nuestro primer entorno, que es la familia, todo lo que es lo que llamamos pertenencia, donde nos sentimos pertenecientes, todo lo que es el apego, la cohesión, con quien nos sentimos de una u otra manera unidos, pegados, por así decirlo, de ahí viene la idea de apego. Y también vamos aprendiendo una determinada reacción emocional al entorno. Hay gente que de pronto ha vivido traumas importantes desde la infancia y tiene una actitud muy reactiva frente a la vida. Ahora, todas estas áreas claves en nuestro crecimiento como persona finalmente nos ayudan a desarrollar una identidad tanto individual como colectiva y nos ayuda a desarrollar un determinado carácter de vida. Esa identidad individual y colectiva, ese carácter de vida, podría estar ahí por el resto de la vida. Puede ser sano, medianamente sano, enfermo o muy enfermo, pero ahí está. Y muchas veces este pasado que hemos desarrollado puede acompañarnos, si lo dejamos que nos acompañe, puede acompañarnos toda la vida. Ahora, ¿qué es esto de la sombra? Le mencioné que esto no es ningún tema esotérico ni raro, es lo que en el campo de la psicología se considera el concepto de sombra. Son los aspectos negativos de uno mismo que dificultan vivir la vida que deseamos. Es la persona que creemos que somos, esto es parte del ser total. Lo que vemos, observamos, lo que tenemos conciencia de nosotros no es el, el yo total. La sombra, este concepto de sombra, incluye una versión dañada de nosotros. Es inconsciente, se ha formado desde la niñez, incluye impulsos y emociones sin controlar, motivaciones que muchas veces no son saludables, pensamientos negativos que influyen, perdón, y modelan nuestra conducta. Muchas veces tenemos pensamientos muy negativos que influyen realmente, diariamente en nuestra conducta. La sombra también incluye rasgos desagradables de nosotros mismos. Vivir sin conciencia de quién soy, a veces observamos nuestra vida y miramos al espejo y nos damos cuenta que, o tenemos la percepción
que somos esta versión de lo que vemos, pero lo que somos es mucho más. Generalmente no nos hemos detenido para analizar esta sombra. A veces tenemos miedo de regresar al pasado o miedo de analizarnos cómo pueden ser áreas profundas de nuestra vida, hasta que muchas veces tenemos una crisis, una pérdida importante que nos confronta con la realidad de vida. El Salmo 39:2, el salmista ahí habla de la lucha interior y la fragilidad de cómo él percibe la vida. Y así es, frágil como es la vida humana. Dice el rey David, mientras estaba allí en silencio, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Hay muchas cosas en la realidad que pueden disparar este torbellino que tenemos en nuestro interior. Y el versículo 4 dice, sepa yo cuán frágil soy, tomando conciencia de quién soy en realidad, la fragilidad de la vida humana. Versículo 6 dice, somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Esta seria esa expresión, pero habla mucho de la realidad de la vida humana. Esta identidad que se ha formado, mencionaba anteriormente la identidad individual, colectiva, esta identidad que se ha formado tiene varias expresiones. En el centro, en color rojo, usted tiene ahí la definición del yo real, cómo me percibo y cómo creo que soy en realidad. Pero hay muchas otras áreas, por ejemplo, a la derecha está el yo social, el yo relacional, el yo con que nos relacionamos con los demás, donde podemos ponernos diferentes máscaras. A la izquierda, arriba, está el yo oculto, el yo que nadie conoce, ni uno mismo tiene muchas veces conciencia de quién soy. El yo de lo que los demás creen que soy, los demás tienen una vista, una fotografía de nosotros, donde aprecian ciertas áreas, no aprecian otras áreas de nuestra persona. Muchas veces no soy realmente lo que los demás creen que soy. Por último, es el yo ideal, el yo que me gustaría ser, ese yo que anhelamos, ese yo que está en nuestro mundo ideal. Todo esto forma parte del yo. El punto importante acá es quién soy en realidad. Vamos a hablar más de este tema. Por ahora vamos a mirar cómo se expresa esto que llamamos nuestra sombra. Esa sombra en nuestra personalidad que puede seguirnos y perseguirnos a lo largo de la vida. Podemos vivir y morir con esta sombra a menos que hagamos algo para cambiarla. Podemos tener conductas desajustadas, muchas veces tenemos celos enfermos, crítica destructiva, resentimientos, lujuria, codicia, amargura, conductas adictivas, ira, y muchas veces no sabemos el origen, cómo se formó esto, tal vez en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. A veces nuestra sombra se expresa de una manera sutil, a controlar a los demás, rescatar a los demás. Muchas veces hacemos esfuerzos erróneos, desajustados para rescatar a los demás de sus problemas en una manera de codependencia. A veces tenemos necesidad de ser notados, que nuestro nombre no pase desapercibido, incapacidad de dejar hábitos negativos, aislamiento, pensamiento negativo, etc. Otras áreas de expresión. A veces tenemos, como está en la foto de la derecha, una coraza de protección de nuestro frágil yo para no sentirnos vulnerables o quedar al descubierto. Entonces, si alguien toca o se acerca a la armadura, podemos saltar con todas las armas. El apóstol Pablo, hablando de esta realidad, dice en Romanos capítulo 7 y versículo 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Qué interesante esta lucha interna, que es lo que describe el apóstol Pablo, que tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa y el deseo de hacer lo correcto. Tenemos una lucha importante y cuando uno nace espiritualmente luego de una experiencia de entregar la vida a Jesús como Señor, como Salvador, tenemos una tremenda lucha entre el Espíritu de Dios
que vive en nosotros, que mora en nosotros, que quiere desarrollar un carácter cristiano y nuestra naturaleza humana. En otras palabras, somos personas que están permanentemente en lucha. Ahora, aquello que se llama el mindset o la mentalidad. El mindset es una expresión en inglés que se usa en español de la misma manera. Este mindset o mentalidad que impacta nuestra vida. Entonces, mentalidad, como definición, es el conjunto de pensamientos, de creencias que determinan el modo en que vivimos. Este mindset, esta mentalidad puede impactar la relación con Dios. Percibimos a Dios de una determinada manera. A veces es correcta, es saludable, otras veces está completamente distorsionada. También influye esta mentalidad en la forma en que pensamos, en la forma en que se expresan nuestros sentimientos, en las conductas que tenemos. Se expresa e impacta los hábitos de vida que tenemos, las relaciones familiares, impacta el ámbito de productividad laboral, la relación que tenemos con el área de la comunidad de fe, el legado que vamos a dejar, el mindset. Esto se va formando de que somos pequeños y podría no cambiar en toda la vida a menos que podamos trabajar en ejercitar esos cambios. Déjenme hablar un poquito de jardinería. En el área donde vivo, un área de suburbio, al lado de una gran ciudad, en Estados Unidos hay un jardín que da hacia la calle y obviamente los vecinos tratan de tener el jardín de la mejor manera. A la izquierda usted puede ver mi jardín, incluso para este tiempo de sequía que hemos tenido en esta área, poca lluvia, el jardín está, el pasto en modo especial está muy saludable. Usted puede ver el jardín y el pasto de los vecinos que tengo, muy buena familia, muy hermosa gente, pero hablando con el dueño de la casa, vez pasada me decía algo interesante. Usted sabe que aquí en el área en que vivimos, la tierra no es muy fértil, parece que tiene componentes importantes de arcilla, de componentes que hacen a la tierra un poco dura, poco fértil. Entonces me dijo, yo ya dejé de trabajar en el pasto, dejo que la lluvia caiga y si se seca, se seca, no hay nada que se pueda hacer. Mi mindset, mi mentalidad no es la misma. Quiero tener un pasto lindo, un jardín lindo que dé hacia la calle. Ah, Me gusta ver la vegetación y la creatividad del diseño de Dios para la vegetación. Me gusta ver las plantas, las flores. Y entonces me esfuerzo cada año en procurar que este pasto y toda la parte delantera de la casa, lo que da a la calle, esté bien, esté linda. Eso requiere trabajo. Hay que fertilizar el pasto, regarlo apropiadamente, etcétera. De una u otra manera, eso es trabajo. Mi vecino no cree nada de eso, entonces la diferencia que tenemos es significativa. Mindset, la mentalidad. La sombra impacta nuestra vida. Como mencioné antes, distorsiona nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si una persona desde niño experimentó rechazo, algún tipo de abuso, puede ver a Dios como un tirano, como un Dios distante que realmente no está, yo no soy importante para él, no está interesado en mi persona. Dificulta tener conciencia de uno mismo muchas veces, sobre todo con aquellas áreas de nuestro pasado que son dolorosas, uno no quiere saber nada de tener conciencia. Facilita vivir sobre mentiras y se distorsiona tremendamente la realidad, daña, distorsiona la relación con los demás, limita la capacidad de vivir como un adulto saludable, limita la capacidad de servir a los demás. Muchas veces uno tiene una mentalidad, un mindset donde voy a vivir para mí, los demás no son mi negocio, no quiero saber nada de los demás. Detiene la maduración integral de la persona, aumenta la fragilidad en la lucha contra el mundo espiritual de maldad, que según la Biblia los seres humanos luchamos cada día contra el mundo espiritual de maldad. El impacto que tiene la sombra en nuestra conducta. Usted podría en este momento o al final de la charla detener la grabación y evaluar un poquitito cuáles son aquellos patrones de conducta que están expresándose por mi sombra, según lo que estamos hablando, que debería empezar a identificar
y ver si tengo realmente el interés, la responsabilidad, la determinación de cambiar. Dos opciones con la sombra. Salmo 144:4 dice, el hombre es semejante a la vanidad. A menos que conozca el diseño y los propósitos de Dios para la vida se puede vivir en vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. En un momento pasamos a la eternidad. Qué frágil es la vida humana. Con la sombra podemos hacer dos cosas. Ignorar y vivir una vida controlada por los aspectos negativos del pasado. Podemos vivir una vida mental y emocional y relacionalmente muy enferma. O podemos identificar, bueno, cómo se formó la sombra, cómo desaprendo, cómo puedo vivir de una manera diferente. Esto podemos girar en la rotonda de nuestra vida toda la vida. Lo segundo, lo que acabo de mencionar, identificar cómo se armó y cómo la desarmo, implica consistencia, implica diligencia, implica intencionalidad, esfuerzo. Si usted es de los míos y dice yo quiero enfrentarme a la sombra, tengo buenas noticias. La tarea primera y más difícil es enfrentarnos a nosotros mismos y ser auténticos, reconocer la realidad de quienes somos. Dios mismo, en su diseño para su vida y mi vida, Dios quiere construir un ser real, no edificar sobre un ser ficticio. El libro de Hebreos en el capítulo 12 y versículo 1, el escritor del libro dice, por tanto también nosotros despojémonos del lastre, hay un peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. A mí me encanta ver las competiciones de carreras, carreras rápidas de 100 metros, carreras de maratón, etcétera. Siempre me encanta ver la habilidad, la fortaleza de los atletas corriendo estas carreras, preparándose. La Biblia compara nuestra vida como una carrera y por cierto vamos a correr toda la vida. Tenemos que mirar qué son aquellos pesos, aquel lastre que nos está acompañando que tal vez debemos dejarlo de lado. Porque también nuestra vida, y la Biblia lo compara con vasos de barro, somos más que la sombra. La sombra es una parte de nuestra vida. El libro de 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7 en la Biblia dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Qué hermoso pensar que somos y que tenemos grandes tesoros que Dios en su gracia nos ha dado en vasos de barro. Somos vasijas de barro, pero tenemos un gran tesoro. Tenemos un tesoro y somos un tesoro para Dios. Pero ese tesoro habita en una vasija de barro. Simboliza nuestra fragilidad, simboliza la necesidad de la presencia, la guía, todo lo que es conocer el diseño divino para nuestra vida. Continuamos en haciéndole frente a la sombra. No va a ser fácil. Me gustaría decirle, tome conciencia de esto, piense en dejar su sombra del pasado, lo pasado pisado, y en 24 horas usted va a resolver todo. Me gustaría que todo fuera tan fácil, pero no es real. En la vida práctica no es real. Hacer frente a la sombra no es fácil. Sobre todo porque hay que también dejar de vivir un estilo de vida y un estilo de conducta que se ha vuelto normal a lo largo de la vida. Reconocemos como normal cierto grupo de ideas, pensamientos, creencias, lo que hablaba del mindset, la mentalidad, y que ha sido a lo largo de toda la vida el centro de nuestra sobrevivencia y de pronto nos dicen, no, eso está mal armado, está mal diseñado, hay que cambiar ese sistema operativo. No es fácil. Ahora, encontramos en nuestra lucha como seres humanos que una parte de nosotros quiere cambiar y otra parte de nosotros quiere permanecer igual. Tenemos una tendencia, todos como seres humanos, a negar la realidad, negar lo que nos ha pasado. Yo no soy así. Tenemos una tendencia de minimizar, bueno, pero no es para tanto, no estoy viviendo tan mal. Justificar, todas las personas hacemos esto, o culpar a otros. No cambio por culpa de lo que sea.
por culpa de mis padres, por culpa de eventos traumáticos que tuve, por culpa de la familia, por culpa del diablo, por culpa de quien sea. O idealizar, algún día voy a cambiar, algún día Dios me va a cambiar, algún día la sociedad en la que vivimos me va a cambiar, algún día alguna persona va a tocar su varita mágica en mi cabeza y voy a cambiar. Una vez más, tendencias de no cambio, tendencias de permanecer igual. Algunas verdades importantes al respecto. No podemos cambiar aquello de lo que no estamos conscientes y aquello de lo que no reconocemos. Una vez que reconocemos el poder de nuestra sombra, su poder en nosotros comienza a disminuir. En el campo de la terapia y de la psicología hablamos de que estamos tan enfermos como los secretos que mantenemos. De ahí el valor de ir a consejería, el valor de abrir la mente y el corazón, abrir nuestro ser interior en la dinámica de un grupo pequeño, con gente segura. Estamos tan enfermos como los secretos que mantenemos. Cuando empezamos a reconocer esto y empezamos a hablar con otros honestamente de nuestros secretos, la enfermedad empieza a disminuir. Proverbios 4:26, el sabio Salomón dice, examina la senda de tus pies. Y es lo que queremos hacer. Con toda seguridad que usted está siguiendo este tema porque le interesa y está examinando la senda de sus pies. ¿Dónde estamos andando? El libro del Eclesiastés, también el sabio Salomón dice, Eclesiastés 7:25, volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas. Y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Hermosa conclusión que Salomón saca de su vida. Pero hay buenas noticias y le quiero compartir estas buenas noticias. Tu historia, mi historia de vida no está terminada. No es tarde para cambiar la historia que un día más adelante contará. Tenemos nuevos capítulos para escribir, más victorias para ganar, más amigos para hacer más y nuevas diferencias, experimentar más de la vida que viene de Dios, iluminar nuestra vida con la luz de la palabra de Dios es clave, es el primer y más importante paso que podemos dar para un cambio real. El salmista reconocía al rey David en Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad, ilumina mi camino y envía tu verdad. He creído muchas mentiras, envía tu verdad. Y dice con firmeza, estas me guiarán. Con la ayuda de Dios, esto es parte de las buenas noticias que le estoy compartiendo. Con la ayuda de Dios, podemos transformar nuestra historia en una que no será vergonzoso compartir. Podemos comenzar nuevos capítulos de vida. No importa cómo nos sintamos ahora. Hay personas que a veces traen una tremenda carga del pasado. No importa cómo nos sintamos, podemos comenzar nuevos hábitos de vida. Elegir vivir intencionalmente es clave para tomar decisiones que nos muevan en una dirección de lo que Dios quiere que nosotros seamos, en una dirección de cambio real. Y podemos aprender a vivir y andar en nueva vida. Podemos retransformar nuestra vieja vida, nuestra vieja mentalidad en una nueva vida y en una nueva mentalidad. Cada día hacemos decisiones, nos demos cuenta o no, seamos conscientes o no, estas decisiones se van acumulando, es parte de la realidad de la vida humana, las decisiones van creando camino en la vida, llegan a ser parte de nuestra historia de vida. Si seguimos haciendo las mismas elecciones, ya podemos mirar al futuro y saber dónde podemos terminar. Pero podemos aprender a andar en vida nueva. Podemos aprender, por la gracia de Dios, a cambiar una vieja mentalidad y retransformarla en una nueva mentalidad. Eso requiere vivir de una manera intencional, sabiendo dónde vamos a poner los pasos para vivir esta vida nueva. Así que algunos consejos organizados acerca de lo siguiente. Cómo entonces continuar con ponerle fin al pasado, ponerle fin a esa sombra que nos está acompañando, aunque vamos a seguir hablando de este tema en las próximas presentaciones. Sin embargo, quiero darle algunas ideas para pensar. Uno, toma conciencia.
Nombra tus sentimientos. Identifica lo que te sucede de una manera honesta y transparente. Esto es quebrar el arte de esconder basura debajo de la alfombra, como está en la foto que puede ver a la derecha. Los seres humanos somos expertos en poner basura debajo de la alfombra. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me hace sentir triste, alegre, enojado, ansioso? ¿Por qué reacciono de esta manera ante esta persona? ¿Por qué tengo estas expresiones que tal vez no sabía que tengo una sombra que me viene persiguiendo desde la niñez? Pero puedo abrir los ojos, no negar, puedo identificarlas. Entendemos al rey David, si usted está familiarizado con el libro de los Salmos en la Biblia, 150 hermosos salmos. El rey David escribió la gran mayoría de estos salmos, las dos terceras partes, y es interesante que en la gran mayoría de salmos, el rey David, una persona muy importante, hace una profunda expresión de sus sentimientos, de sus emociones, de sus luchas honestas como ser humano. Segundo lugar, reconoce los patrones de conducta que vienen de tu pasado familiar. Es descubrir el impacto de los patrones de conducta que vienen de nuestros antepasados. Decimos una especie de chiste y verdad en el campo de la consejería. Aunque Jesús está en tu corazón, para aquellos que han definido claramente, quiero que Jesús esté y viva en mi vida y en mi corazón, aunque Jesús está en tu corazón, tu abuelo vive en tus huesos. Hay una herencia, hay patrones familiares que están ahí, hemos sido formados, modelados con muchos de esos patrones que vienen de nuestros antepasados, y a menos que nosotros podamos tener cambios, vamos a legar en la segunda, tercera y cuarta generación una serie de patrones de conducta. Podemos pensar, podemos razonar quién es el miembro de la familia que más impactó tu vida. ¿Qué tipo de experiencia negativa has tenido? ¿Cómo era el matrimonio de tus padres? Muchas veces decimos, no quiero vivir como vivieron mis padres, pero si no hay cambios profundos, podemos seguir viviendo exactamente con la vida, las convicciones, las ideas, las emociones, los roles que tenían nuestros padres. ¿Qué características de este matrimonio todavía portas, vives en la familia en que tú has formado? ¿Cuáles son aquellos patrones familiares generacionales? Conductas adictivas, aventuras amorosas, abuso, divorcio, enfermedades mentales, abortos, enojo, mentira, manipulación. Conductas que han sido modeladas de generación en generación, que pueden estar presentes y que pueden ser parte de esa sombra que hoy día traba en una vida de mentiras, traba nuestra vida para el crecimiento, el desarrollo y no nos permite vivir ese diseño saludable de Dios para nuestras vidas. En tercer lugar, identifica los libretos negativos que te han transmitido. Hablábamos más anteriormente acerca de ese mindset, esa mentalidad. Estos libretos negativos forman parte de ese mindset, de esa mentalidad que tenemos. Tiene que ver con mensajes y roles del pasado que hemos hecho nuestros. No vales, no sirves, no eres como tal o cual persona, eres un hijo del diablo, eres maldito. Wow, mensajes y roles del pasado que hemos hecho nuestros. Llega un momento que se involucran profundamente en nuestra vida, forman parte de nuestra vida y vivimos con esa sombra. Identificar cuáles son las fuerzas que motivan hoy la conducta. ¿Es el orgullo? ¿Es una actitud reactiva frente a la vida? ¿Es resentimiento? ¿Es desánimo? ¿Es negatividad? Hay mensajes negativos que, aunque vienen del pasado, todavía tienen un impacto en nuestra vida. Tú no puedes hacer eso. Tú no sabes, tú no eres bueno para eso. Si lo haces, lo vas a echar a perder todo. Y hay gente que vive entonces desanimada, frustrada, deprimida, no intenta nada, se transforman en gente dependiente de otros. Cambios en los patrones de pensamiento son esenciales. La Biblia de tapa a tapa habla muchísimo acerca de nuestro modo de pensar, nuestro pensamiento, porque Dios creó nuestro pensamiento, es parte de la imagen de Dios que tenemos en nuestro ser,
Romanos 12:3, el apóstol Pablo dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y luego dice, piense de sí con cordura. Esto tiene que ver con balance, con sensatez. Es importante identificar y desaprender patrones de pensamiento negativos, enfermizos, que son mentiras con que se puede alimentar nuestra personalidad. Patrones de pensamiento negativos son estructuras mentales arraigadas que llevan a interpretar la realidad a la que nos enfrentamos de una manera pesimista y autodestructiva. Se manifiestan de maneras automáticas, distorsionan nuestra percepción de nosotros mismos, de Dios, de los hechos que vivimos en una manera cotidiana, de los demás. Podemos hacer para contrarrestar toda esa negatividad un diario de gratitud. Siempre lo recomendamos en consejería, cultivar la apreciación consciente de las cosas buenas en la vida. Esto contrarresta muchos de los patrones de pensamiento negativo. Diariamente, ¿quieres hacerlo práctico? Registra 3 cosas por las cuales te sientes agradecido. Una de las cosas que hago cuando me levanto en la mañana y tomo un momento para agradecer a Dios el privilegio de estar vivo un día más por su gracia. Señor, gracias por tantas cosas por las cuales puedo estar agradecido a ti. Este simple acto desvía la atención de las dificultades hacia las bendiciones que tenemos. Al revisar el diario desarrollas una perspectiva más equilibrada, más constructiva. La práctica constante, no solo de dar gracias, sino tener un corazón agradecido, fortalece la conexión entre tu mente y las experiencias positivas, fomentando un cambio gradual hacia una mentalidad más optimista, más alegre. El libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo dice, den gracias en todo. Hermoso concepto. El cuarto, lidiando con el pasado. Aprender a escribir nuevos capítulos de vida. El Salmo 39:1, el salmista dice, me dije, tendré cuidado con lo que hago. Estamos hablando de intencionalidad, no estamos hablando de casualidad. Ah, qué casualidad que estás cambiando. No, qué intencionalidad por lo cual estás cambiando. El salmista una vez más, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo, y dice luego, refrenaré la lengua. Muchas veces cometemos enormes errores y nos creamos grandes problemas por tener una boca grande. Debemos ver cómo hacer la paz con el pasado. Ya vamos a seguir hablando en próximos temas. Paz con el pasado, porque de esto depende nuestra vida futura. Analizar de qué modo me hizo más fuerte esa experiencia que tuve en el pasado. ¿Qué conozco ahora que no sabía antes? ¿Cómo fortalecer mi carácter para vivir en el nivel de diseñado para más? El cuarto tema de esta serie es justamente ese tema, diseñados para más. Fuimos diseñados para más y de eso vamos a hablar, cómo vivir el diseño de Dios para nuestra vida. Ahora, debemos considerar que en todo tenemos dificultades y obstáculos a considerar. Le mencioné que me gustan las carreras olímpicas, las carreras de 100 metros, la maratón. Me asombra ver muchas veces las carreras que tienen obstáculos o vallas, la capacidad que tienen los corredores de atravesar esas vallas, aún muchas veces cuando están cansados y requiere mucho esfuerzo. Eso nos va a costar. Usted y yo somos maratonistas en la vida. Hay obstáculos a considerar y requiere esfuerzo, intencionalidad para pasar por encima. Obstáculos a considerar, no reconocer esos obstáculos, culpar a Dios, separarse de la fuente de poder. Dios, tú tienes el poder y tú tienes la culpa de lo que me ha pasado. Mucha gente está en esa dinámica con Dios, en ese tipo de relación, echándole la culpa a Dios de todo lo que les ha pasado. Dejar crecer amargura que nos hace cínicos. Culpar a otros nos separa y no nos permite perdonarlos. Detenerse en las heridas del pasado para ver la misma película y una y otra vez, una y otra vez. Alimentar ideas negativas es como regar malezas. Las malezas van a crecer una y otra vez. Hay gente que a veces mágicamente quiere tener un final que no cambiará. No hay forma de tener un final distinto
a menos que podamos hacer un cambio profundo en la forma en que enfrentamos los obstáculos en la vida. Quinto lugar, ¿qué hago con el pasado? Podemos perdonarnos a nosotros mismos por los errores y fracasos. Nos gustaría a veces, cuando identificamos cosas que hicimos en el pasado, que hoy nos sentimos culpables, nos gustaría ir para atrás y poder reparar o poder no haberlo hecho, pero no tenemos forma, a menos que descubramos cómo tener una cápsula de tiempo que nos traslade a antes de lo que hicimos, pero podemos perdonarnos a nosotros mismos. Dios nos ha perdonado, es el valor del perdón de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, perdonarnos a nosotros mismos por los errores, por los fracasos, perdonar a los que nos han ofendido, dar pasos de fe hacia nuestro futuro. Y importante, rodearse de personas que creen en ti, que te influencian a seguir desarrollando la imagen de Dios en tu persona. Hay gente que puede relacionarse contigo, que puede consciente o inconscientemente dañar y afectar la vida que Dios quiere desarrollar en ti. Y hay gente que puede influenciarte y puede asociarse contigo para desarrollar el carácter, la imagen de Dios en tu persona. Ellos pueden ser servidores espirituales saludables, amigos de confianza, grupos de apoyo, mentores, consejeros profesionales. Busca ayuda. Hay una gran cantidad de ayudadores eficaces que pueden ayudar con nuestros problemas en la vida. Descubre quién eres. Importante el saber quién soy. Muchas veces esta sombra de la que estamos hablando impacta profundamente nuestro ser, nuestra identidad. Ha formado una identidad enferma. Llega un momento que uno no sabe quién es. Cultivar diariamente una relación con Dios saludable ayuda a descubrir quién soy en esta nueva vida, en este nuevo diseño de Dios para la vida. Somos personas elegidas, amadas, creadas a imagen de Dios, diseñados por Dios con la necesidad de sentirnos plenos, completos, satisfechos, y podemos tener algo importantísimo en la vida humana, que es vivir con sentido, vivir con propósito. Salmo 91:1, el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué importante es cambiar la sombra, dejar esta sombra de malos recuerdos, de malos hábitos, de eventos traumáticos, dejar esa personalidad, esa parte de nuestra personalidad, esa sombra que puede perseguirnos hasta el final de la vida, y aprender a vivir bajo la sombra del Omnipotente, de Dios. Me gusta este pasaje donde Dios mismo nos desafía a los seres humanos, Deuteronomio capítulo 4 y versículo 19, en una forma directa. Dios dice: elige pues la vida, elige la vida, para que vivas tú y quien más y tu descendencia. Qué pasaje tan hermoso. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, estas son decisiones saludables que podemos tomar. No voy a quedarme detenido en el pasado. Una vez más, hablando de decisiones intencionales, voy a reconocer y superar mis sentimientos de rechazo. No voy a relacionarme como si fuera una persona inferior. Voy a escuchar más. Voy a quebrar este patrón familiar de ira que reconozco en todos mis familiares. Voy a enfrentar mis temores y mis sentimientos de inseguridad. Voy a terminar con esta forma negativa de pensar. Voy a dejar de perder tiempo en tonterías. Voy a cuidarme y alimentarme más saludablemente porque quiero no vivir una vida enferma, quiero vivir una vida sana, saludable. Decisiones fantásticas hacia una nueva vida, decisiones saludables. Ahora, último punto aquí, todo esto es un proceso, no es un evento. A veces tenemos la ilusión, la fantasía, quisiéramos que todo suceda en un evento, hoy, ahora, en 24 horas. Tipo el genio de la lámpara de Aladino, que todo lo puede resolver ahora. La realidad, esto es un proceso, no es un evento. Exige valentía, exige trabajo, exige el cambio de una vieja mentalidad a una nueva mentalidad. Esto es un proceso, no es un evento. El factor tiempo es clave
el uso inteligente del tiempo. Y hay que aprender a ser consistente. La eficacia de todo esto radica en ser consistente, que lo que empezamos lo podamos continuar a lo largo de la vida. Déjeme decir la última frase para terminar este interesantísimo tema que tiene que ver con deja atrás el pasado, lidia con tu sombra. No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero por la gracia de Dios puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Hermoso, ¿verdad? Gracias por escuchar estas ideas, estos conceptos. Quiero invitarle a la tercera presentación de este tema, de lidiar con nuestro pasado, y es el fascinante tema de que tú y yo hemos sido diseñados para más.